¿Qué tal amigos de Dos Hunter TV? ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos una vez más. Gracias por su compañía. Hoy, como se pueden dar cuenta, con nuestro director general, el doctor Fidel León. Fidel, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Buenas gracias por noches, acompañarnos al contrario, gracias por esta, invitarnos nuevamente. esta noche, donde, bueno, vamos a hablar entrando ya en materia rápidamente de la información que de pronto se maneja en las redes sociales. Buena información, mala información, desinformación también. Y queremos platicar contigo qué tanto le afecta la información que se sube, sobre todo a las redes sociales, ¿no? Hablando de cualquiera de ellas, eh, ya muchas personas en vez de ir a consultar con un médico veterinario empiezan a decir, mi perrito le salió tal cosa o está vomitando, ¿qué le puedo dar? Y empieza a surgir una serie de comentarios de qué se puede hacer o qué puede tener. Y esto pues obviamente no es lo adecuado, ¿no? Pero ¿qué tanto le está afectando a las clínicas, hospitales, veterinarios, a los centros veterinarios, toda la información que se genera en el Internet, sobre todo, insisto, en redes sociales? Ya. Mira, puede ser que a lo mejor algunas clínicas o algunos médicos, algunos colegas puedan sentirse muy afectados por este tipo de situación que pasa actualmente en las redes, ¿no? Yo creo que la realidad es que a las clínicas veterinarias no nos afecta mucho. ¿A quién sí les va a afectar? Al paciente, ¿no? Hoy en día hay una gran cantidad, tú te metes a la red que quieras, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, y pones, mi perro está vomitando, y te salen 500,000 recomendaciones, ¿no? Videos, información al respecto, y la información está ahí. A lo mejor hace algunos años encontrar esa información era difícil. El esquema de búsqueda era diferente, ¿no? Hoy está a la vista, ¿no? ¿A quién le termina afectando eso? Pues al final es al paciente. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones los propietarios preguntan y le dicen, dale esto porque mi perro tenía lo mismo. He sabido de personas que le envían el medicamento a otra porque eso le mandaron a su perro, entonces te lo mando para que no gastes, a mí me sobró. La acción no es mala, pero 5 días, 6 días, una semana, a veces hasta más de 2 semanas después, llegan con nosotros porque pues, el perro no mejora, el paciente no mejora, y ya llevamos una semana, 2 semanas de tiempo perdido, o con síntomas que no vemos de manera adecuada porque ya le dieron N cantidad de medicamentos que no tenían sentido, ¿no? No todos los vómitos son por la misma causa, no todas las diarreas son por la misma causa. Entonces yo creo que más que afectarnos a los médicos veterinarios o a las clínicas económicamente, yo lo veo no por ahí. A quien sí afecta en la parte médica, al paciente. Hay otras cuestiones en las que a lo mejor sí al médico veterinario o al gremio, a las clínicas, sí les llega a afectar, ¿no? Todo este manejo mediático que se da en las redes, ¿no? Sí, bien económicamente tal vez no, pero clínicamente sí. No es lo mismo atender un perro que está empezando con una giardia a cuando te llega una semana después, que ya el cuadro es mucho más complicado. Entonces sí les afecta, sí. Médicamente hablando, sí te pega, porque pues este animalito, esta mascota, este paciente, pues ya llega complicado, incluso porque si el medicamento pudiera no ser el correcto, puede haber más complicaciones que beneficios, ¿no? Hace poco tuvimos un caso de pues un paciente, un gatito que nos llega de urgencia porque llevaba tiempo que no comía y vino en una situación muy delicada. Entonces, lo primero que nosotros pensamos es, bueno, si tu gato lleva tanto tiempo que no come, ¿por qué no lo trajiste? Entonces,
primero piensas tú, es culpa del propietario. Y ya cuando empiezas a hablar con el tutor, pues él tenía su doctor, ¿no? Tenía la persona que le estaba atendiendo, pero o sea, por llamada. No son redes, pero pues al final no hay una supervisión física de la mascota. Dale esto, dale lo otro, dale aquí. Si ese doctor, cuando de plano yo le dije, oye, mi gatito tiene esto, no, corre, eso ya es urgente. Y entonces ya cuando nos localiza y lo trae, me dice, si desde el primer día me hubiera dicho que mi gato no puede tener más de 12 horas sin comer porque puede desarrollar tal enfermedad que lo puede poner en riesgo, si yo lo hubiera traído, ¿no? Entonces, claro. Esa facilidad, ¿no? de manejar información de esa forma tan, híjole, no sé si la palabra irresponsable, ¿no? Puede dar pie a muchos problemas de ese tipo, ¿no? Sin duda, y digo, siempre la atención oportuna es importante, y a veces, en muchas de las ocasiones, los que tenemos también la culpa somos los propietarios, porque no todos somos tan comprometidos en ver que si el animalito está bien, de inmediato ir a un centro veterinario. A veces buscamos la comodidad y decir, chino, si me voy a ir es pagar consulta, más el medicamento, más lo que voy a ir, le doy una pastilla tal o pregunto. Creo que por ahí nos vamos muchas veces, fíjate, ¿no? que yo creo que siempre hay la duda o la intención, ¿no? La intención en la duda, diría yo, del tutor o de muchos de los tutores de poderte llamar, preguntar para no tener la responsabilidad de la decisión. Ok. Imagínate que recibo una llamada a las 2 de la mañana y el dueño, oiga, pues es que fíjese que mi perrito tiene esto, tiene, no sé, vómito, pero yo lo veo bien, o sea, físicamente lo veo bien, a los 10 minutos de que vomitó tomó agua, pero no sé si valga la pena que se lo lleve, usted dígame. Y yo así como que, no, más bien tú dime, ¿lo vas a traer para que yo lo revise? No, es que quiero ver si es urgente que se lo lleve ahorita o puede esperar a mañana. Yo, bueno, es que eso solamente lo sabes tú. Son las 2 de la mañana. Te tomaste el trabajo de buscar una clínica 24 horas, agarraste el teléfono, me llamaste, y no porque me hayas despertado, ¿no? Pero me estás llamando a las 2 de la mañana, 2:30 de la mañana, supongo que es porque tienes una preocupación. Si para ti es normal, pues espérate y lo vemos mañana. Si para ti esto no es normal, pues yo te recomendaría que lo traigas a una urgencia, ¿no? No, pero es que yo quiero que usted me diga si puede esperar o no. Como que siento que en este proceso está más el temor de tomar una decisión, ¿no? Puede ser fácil, a lo mejor inconscientemente, el hecho de que si las cosas no van bien, tú digas, pues es que a mí me dijo que no fuera. O a mí me dijo que sí fuera, ¿no? O sea, usted me dijo que sí viniera, vine y no era nada. Me pude haber esperado. Okay. Usted me dijo que no fuera y si era urgente y mi perrito, vea, está peor, esa es su culpa, ¿no? ¿Sí? Entonces, no sé si inconscientemente sea más por ahí, fíjate. Pudiera ser. Sí. O quizás no en todos los casos también. No en todos los casos. Seguramente algunos sí irán muy enfocados al no quiero gastar. ¿Para qué lo voy a llevar a un veterinario? Me ahorro la consulta. Sí, aquí hay muchísima cantidad de personas que me pueden dar una solución, ¿no? Claro. Sí. Bien, permítanos ir a nuestra primera cápsula de esta noche. Vamos a nuestra cápsula de mordidas y volvemos con más de este tema de qué tanto nos afecta la información que hay en las redes sociales. Esta cápsula es presentada por Hus. El perro Bobtail, también conocido como antiguo perro de pastor inglés o viejo perro de pastor inglés,
Se trata de un espectacular perro de tamaño grande. Dada la frondosidad de su pelaje, hay que controlar y prevenir la aparición de parásitos como pulgas y garrapatas. Como ocurre con muchas razas puras, los perros grandes, como el bobtail, son propensos a la displasia de cadera, por lo cual el veterinario deberá de estar atento al problema y un motivo más para mantener en su peso idóneo al antiguo perro de pastor inglés. Otra grave dolencia que puede aquejar al bobtail es el síndrome de Wobbler, una compleja enfermedad cervical que puede incapacitar de forma permanente al perro en los casos más agudos. Un problema que pudiera parecer que carece de importancia, pero que es clave para la salud del bobtail, es el cuidado exhaustivo que debemos tener con el pelo. Es muy importante, si lo paseamos por el campo o jardín, que podamos eliminar las espigas y otros vegetales que se adhieran a su manto. Estas materias pueden clavarse en sus epidermis y provocar irritaciones e incluso infecciones, además de nudos en su pelaje. Y observemos con especial cuidado sus pies, eliminando cualquier elemento extraño. Otras dolencias típicas del viejo pastor inglés son la otitis y las cataratas. La otitis se produce por la morfología de sus orejas, que impide la correcta ventilación de las mismas. Las cataratas pueden ser por predisposición genética. Además, el viejo pastor inglés no soporta excesivamente bien los climas calurosos, un factor más que le predispone a sufrir otitis. Es muy importante cuidar de la cara del bobtail para evitar infecciones en ojos, orejas y dientes. Debido a sus barbas, barre el suelo cuando come o puede llegar a olisquear, así que debemos limpiarle la zona. Durante su etapa de cachorro, el viejo pastor inglés no destaca por su voracidad, pero al hacerse adulto su apetito se torna inconmensurable, por lo cual será importante que el veterinario aconseje una dieta apropiada pero estricta. El antiguo pastor inglés es capaz de comer mucho por encima de sus necesidades nutricionales y las calorías diarias que debe consumir son entre 1400 y 1500, siempre que el veterinario lo estime correcto, en función del ejercicio que el perro practica de forma cotidiana. Esta cápsula fue presentada por Who's. Bien, ya estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando de qué tanto nos afecta o qué tanto afecta a los centros y clínicas veterinarias el hecho de la información que de pronto podemos encontrar en redes sociales, sobre todo acerca de algún padecimiento o alguna enfermedad que pudiera o que creemos que pudiera estar afectándole a nuestras mascotas. Y hablábamos, Fidel, pues bueno, a veces es un tanto el pedirle apoyo al veterinario como para no sentir culpa, ¿no? Tal vez. Sí, puede ser. Pero es importante que, o muchas veces dice, ay, pues está vomitando, hacer cualquier cosa, ahorita busco en internet qué le doy y lo primero que me encuentro es lo que consigo en alguna farmacia para humano y se lo doy y lo busco a bajo costo, ¿no? Porque a lo mejor subestimo lo que le está sucediendo a mi animalito y muchas veces hemos visto aquí que los síntomas que presenta una mascota no necesariamente son la causa principal del problema. Pudiera ser una causa secundaria lo que esté generando un vómito o una diarrea o alguna congestión o algo en general. ¿Qué tan importante o no, por supuesto, es de pronto ir a estas redes sociales o de pronto ir a una página? Por ejemplo, hablamos de Dog Hunter, que tiene su sitio y ahí tiene un ayudante de IA, ¿no? Ahora un auxiliar. ¿Qué tan válido pudiera ser que yo, siendo un cliente o no de una clínica o de un hospital, diga, bueno, voy a entrar y les pregunto ahí en su asistente virtual, ¿no? Le pongo. No todos los veterinarios cuentan con esa tecnología. No todos los clientes lo saben, pero también pudiera ser que no siempre lo que nos diga esa inteligencia artificial sea necesariamente lo que nuestro perro tiene o requiere. Bueno, ahí yo creo que son dos cosas distintas.
Lo primero es que pues vivimos ya en un mundo globalizado, en un mundo donde la tecnología está en el ambiente, ¿no? Y esto está cambiando, pues no cada año, cada mes, ¿no? Es todos los días está cambiando. Lo que en la mañana era nuevo, para la tarde dejó de serlo, ¿no? Estamos en ese proceso de cambio a una velocidad impresionante. Y la sociedad pues está en un proceso de adaptación. La información ahí está. Yo creo que la información en general no es la culpable, y posiblemente quien sube la información pues no tenga tanta responsabilidad también, ¿no? Sino es el uso de la información y, algo muy importante, el contexto de la información. Tú le preguntas a una inteligencia artificial, no sé, oye, mi perrito tiene diarrea. Pues posiblemente esa inteligencia artificial, dentro de su base de datos o al motor de búsqueda o a la información que está conectada, pues para ella una diarrea es porque comió pasto, por ejemplo. ¿Sí? Entonces te va a dar la recomendación que tiene a la mano sobre la diarrea, porque la está relacionando con que comió pasto. Pero posiblemente su diarrea sea por otras causas, ¿no? Una enfermedad renal, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Entonces, ya el uso de esa información, pues obviamente es responsabilidad de la persona que la está tomando. Tú tomas esa información, tú eres responsable de eso, ¿no? Aquella persona, pues a lo mejor te dio un esquema de apoyo, de ayuda, o simplemente se le ocurrió subir algo que encontró que para él es útil en su contexto, ¿sí? Pero aquí estamos hablando donde diríamos que el otro día hablábamos de sentido común, ¿no? Pero el sentido común a veces es el menos común de los sentidos, ¿sí? Entonces, esa es la parte importante que tenemos que considerar en el uso de la información. Nosotros sí, efectivamente, tenemos en nuestra página, tenemos a Mako, que Mako es un auxiliar veterinario, pero es una inteligencia artificial, pero es una inteligencia artificial que está o ha sido entrenada por nosotros, médicos, en cuestiones clínicas, pero también tiene ciertas prohibiciones, tiene parámetros, ¿no? Tiene prohibido dar un diagnóstico, tiene prohibido dar un tratamiento, ¿sí? Tú estableces cómo quieres que sea el comportamiento de esa persona que está ahí como inteligencia artificial, ¿no? ¿Sí? Entonces tú manejas esos parámetros, y en este caso es una inteligencia artificial, es un auxiliar veterinario que nosotros pusimos ahí para, no sé, por ejemplo, oiga doctor, acabo de llegar a mi casa y me salió la duda, son las 10 de la noche, y me salió la duda de cuánto le debo de dar de tomar de agua a mi perro. Entonces la inteligencia artificial te va a preguntar, ¿qué enfermedad tiene tu perro? No, pues no tiene ninguna, está completamente sano. ¿Cuántos kilos pesa? ¿Qué raza es? ¿En qué estado de la República estás? ¿Vive aire acondicionado o en el patio? ¿No? Y con toda esa información que nosotros establecimos desde un principio, entonces te va a decir que debe de tomar, no sé, 1 litro, 1,5 litros de agua en el transcurso del día, y que debe de estar fresca, en un plato limpio, siempre debe estar su plato con agua, y que debes de lavar el plato cada X tiempo, ¿no? ¿Sí? Eso que pudo haber representado una llamada a nuestro personal, pues la persona tiene acceso a las 24 horas. No tiene que hacer una llamada de urgencia, no tuvo que pagar por una consulta para una información que para nosotros, digo, no porque sea irrelevante, pero no tiene sentido que yo cobre por ese tipo de información. Entonces, es lo que le damos a la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, el punto importante aquí es el contexto que tiene esa inteligencia artificial, ¿no? ¿Sí? Si la inteligencia artificial se equivoca en una recomendación, es porque yo, como responsable de ese motor, de esa inteligencia, no le di los parámetros adecuados para poder hacer la recomendación. Y el punto importante, yo soy responsable de lo que esa inteligencia artificial está haciendo, pero tú eres responsable del uso
que hagas con esa información, ¿no? ¿Sí? Ya. En el momento en el que Mako detecta que lo que tú le estás diciendo está llevando a ciertos parámetros que ya están establecidos, entonces te dice, ¿sabes qué? Lo más recomendable aquí, ¿sí?, es que tú ya te comuniques directamente. Es más, ahorita estamos trabajando para que haya un enlace directo, ¿no? Y Mako te diga, ¿quieres? Te enlazo de una vez la llamada, ¿no? ¿Sí? A el personal clínico, el personal médico de Dog Hunter, que está trabajando las 24 horas para que te puedan asesorar y no pierdas tiempo y lo traigas a consulta. Entonces te digo, pero así es como se maneja, ¿no? Entonces, primero, la responsabilidad entonces del sitio que aloja la información, llámese un libro, un comentario, llámese la inteligencia artificial, y por otro lado, la responsabilidad de la persona que hace uso de esa información. Así es. Bien, vamos a otra de nuestras cápsulas y regresamos con más del tema. Esta cápsula es presentada por Beautiful Stone. Las palomas o pichones son animales con los cuales estamos acostumbrados a vivir. Verlas en tu parque resulta ser algo bastante común. Si les proporcionas los cuidados necesarios, una paloma puede vivir más de 30 años. Para poner sus huevos, las palomas requieren de compañía de otra paloma alrededor. En ocasiones, los criadores usan espejos para que se sientan acompañados. A diferencia de las aves más grandes, las palomas pueden volar casi recto hacia arriba. Una paloma adulta tiene alrededor de 10,000 plumas. Las palomas son las únicas aves en el mundo que no tienen que levantar su cabeza para tragar el agua. Además, tienen la capacidad de ver a más de 26 millas de distancia. Las palomas, eso sí, no son capaces de ver los colores como nosotros y pueden viajar más de 700 millas en un solo día. Esta ave empieza a reproducirse a la edad de 5 a 6 meses y puede continuar haciéndolo hasta los 10 años de edad. Son capaces de alimentar a sus crías y tanto las palomas hembras como los machos pueden hacerlo. La mayoría de las palomas mascotas tienen un ancestro común, que es la paloma bravia. Estas aves participaron en la Primera y Segunda Guerra Mundial. Los pilotos las llevaban en una jaula con el propósito de avisar en caso de que el avión sufriera algún accidente. En la actualidad, los ejércitos franceses, suizo, israelí, iraquí y chino continúan utilizándolas para el mismo fin. Las palomas son generalmente alimentadas con granos, pero les gusta comer fruta, verduras y semillas. En Disneyland hay muchos palomares. Las palomas hacen dos tipos de sonidos, el vocal y el no vocal. Las palomas adultas son las que hacen los sonidos vocales. Estos los realizan en el momento del apareamiento. Los sonidos no vocales son característicos de las palomas más jóvenes. La cera grisácea que tienen las palomas más jóvenes, mientras que las adultas tienen cera blanca. Los nidos de palomas son difíciles de encontrar, generalmente están bien escondidos. Utilizan pequeñas ramitas para su construcción. El color de los ojos de las palomas adultas puede ser color naranja, mientras que en los pichones puede ser de color marrón o pardo grisáceo. Esta cápsula fue presentada por Beautiful Stone. Bien, ya estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros y bueno, antes de seguir quiero también informarles que ya pronto vamos a estar de nueva cuenta en radio, vamos a estar ahora en Radio Cibot a través de el internet, obviamente, ¿no? Una radio digital, estamos trabajando en ello, así que muy pronto pues también, además de podernos ver nuevamente, va a podernos escuchar por radio y obviamente todos estos programas y algunos otros que podamos de pronto hacer, así que esté usted muy pendiente, le vamos a decir en dónde vamos a estar situados. Y bueno, continuando con esta charla de la información que de pronto podemos encontrar en redes sociales, en internet, qué tanto nos afecta o qué tanto les afecta a las clínicas o centros veterinarios. Hablábamos antes de ir a nuestra cápsula anterior de la responsabilidad que hay de quien aloja esa información en un sitio y de
pues quien la ve y qué hace con ella, ¿no? Entonces, si bien a veces uno puede entrar al YouTube y yo puedo hablar del caso de mi mascota en el que tenía tal cosa y le dio tal medicamento y funcionó. Pero incluso dándose el caso, y es pregunta, de que mi mascota pudiera tener la misma enfermedad y pudiera dársele ese mismo medicamento, ¿va a reaccionar igual? No Yo necesariamente. digo que no, porque no son pesos, no son razas iguales, tal vez porque no son edades iguales, o porque no es la enfermedad. O ¿no? a lo mejor algo sí es la similar. enfermedad, pero trae otra enfermedad de base, ¿no? O sea, son varias cosas al mismo tiempo, ¿no? Entonces, ¿ahí qué tanto afecta? O bueno, siempre es muy importante dirigirse a fuentes serias, ¿no? Ujú. Pero pues a veces ya nos vamos con lo primero que encontramos, ¿no? ¿Cómo decirle al dueño de una mascota que, híjole, queremos prohibirle que suba la experiencia que tuvo con la enfermedad de su mascota? Es complicado. No podrías, no pues, podrías, Cada ¿no? quien tiene su Claro. libertad de hacerlo. Y no quiere decir que esté mal, ¿no? No quiere decir que esté mal. Pues tiene toda la libertad de hacerlo, es una libertad de expresión. ¿Qué pudiera estar mal? Ahí sí, ¿qué pudiera estar mal? Pues lo que legalmente es incorrecto. Que siendo propietario de una mascota sin ser médico veterinario, por ejemplo, se ponga a dar información médica, ¿no? Si tu paciente se enferma, entonces tú debes de hacer esto, ¿no? O debes de darle este medicamento, o debes de seguir este protocolo, o debes de dar este tratamiento porque a mí me fue bien, ¿no? Son dos cosas distintas. Yo puedo platicar de mi experiencia, mi paciente, mi perrito, mi gatito estuvo enfermo, me dijeron que tenía esta enfermedad, le dimos este tratamiento, me dijeron que le diera yo así, así se lo di, tal cual, y después vi esta mejoría, ¿no? Es pues meramente eso, ¿no? Es su experiencia, es ¿quieres dar una recomendación al tratamiento o un ejemplo, ¿no? De cómo pasó su situación, ¿ok? Eso yo no lo veo mal. Te digo, mal el tratar de hacerla de médico, queriendo dar recomendaciones o queriendo dar tratamientos, eso sí sería incorrecto. Ahí hay que cuidar, como bien dices, dónde tomamos la información y qué es lo que estamos viendo, ¿no? Ahí ya entra mi responsabilidad como usuario. Yo veo la información y yo determino, ¿lo tomo o no lo tomo? Yo como médico me meto a YouTube y a lo mejor hay, no sé, 50 técnicas diferentes para hacer una cirugía. Y hay videos donde literalmente te están mostrando el paso 1, el paso 2, el paso 3 y el paso 7 para hacer una cirugía. Ya está en mi responsabilidad que yo determine que realmente ese video me es útil o no. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, el uso de esa información ya es responsabilidad mía completamente. Ya en muchos sitios en el internet, pues ya hay muchas cuestiones que se regulan en cuanto a la información, en cuanto a qué subes, qué no subes. Hay mucha inteligencia artificial que se dedica a eso ya dentro de los mismos sitios, pero aún así, pues bueno, hay ciertas cuestiones. Después de esa información, entonces ya vienen literalmente lo de las redes, ¿no? Donde tú particularmente, usuario, en lugar de asistir a una consulta, lanzas una pregunta. Está muy de moda, no sé, Facebook, por ejemplo. Tú agarras y le pones, mi perrito está vomitando, lleva 2 días que no vomita, ¿qué me recomiendan darle? ¿Qué puedo hacer al respecto? Y tú te metes a la conversación y ves ahí, no sé, pues, ¿qué te recomiendo? Pues que vayas corriendo a un veterinario, ¿no? Otros, dale omeprazol. 3, dale probióticos, ¿no? Yo le di leche de magnesia a mi perro y se curó del vómito, entonces seguramente con eso va a estar bien.
Y así hay 50,000 remedios o recomendaciones, ¿no? Entonces, otra vez entramos, ¿no? ¿Quién tiene la responsabilidad? El que pregunta, él preguntó, es libre de preguntar, como los demás son libres de contestar. Igual alguien le contesta y le dice, pues agarra un collar de ajos y pónselo y con eso se cura. A lo mejor lo hizo sarcásticamente y la persona dijo, pues yo le hice su collar de ajos y se lo puse, ¿no? Entonces, la responsabilidad del manejo de la información, esa ya es tuya, ¿no? Lo que hagas con esa información, pues, ya no se puede hacer más, ¿no? Claro, finalmente, pues la responsabilidad es del propietario, ¿no? Con la mascota, de esa decisión que pudiera tomar en base a la información que ha recibido de donde sea que la haya querido tomar. Como te repito, o sea, hay ese propietario que está haciendo una demostración o un video de su experiencia. Puede haber un creador de contenido que dé recomendaciones sobre el manejo de mascotas, un entrenador, por ejemplo, ¿no? O una persona que tenga experiencia en el bienestar animal, te habla sobre el cómo manejar el medio ambiente alrededor de la mascota. Cada quien tiene sus experiencias. Como médicos veterinarios, habrá muchos médicos veterinarios que suban hablando de temas, nosotros, ¿no? En Platiquemos de Medicina. Entonces, ahí, dependiendo del creador, pues es el tipo de información, de creador de contenidos, es el tipo de información que va a dar. Algunos con más detalle, otros con menos detalle, algunos que generen polémica, otros que no tanta. Sí, pero pues al final la información ahí está y es libre. Claro. Ya el uso de la información, pues sí, ya depende mucho del usuario final, ¿no? Y hoy, pues con las redes ya no nada más está eso, sino está los cuestionamientos. No sé cuántas noticias veas tú, de repente comentarios de tal persona o una persona que su perrito tuvo una enfermedad, le dieron tal cosa y no mejoró, entonces igual exponen el caso y todo el mundo opina, ¿no? No, ese veterinario es malísimo, no, cambia de veterinario, no, es que si no te está dando esto, no sabe, ¿no? Pero, ¿y el contexto? Claro. ¿Sí? O sea, esa mascota no mejora, ¿por qué? ¿Porque no le has dado el tratamiento? ¿O porque apenas lleva 24 horas, pero tenía ya una semana con vómitos? ¿Sí? O sea, ¿dónde está el contexto? Que es la parte importante. ¿Sí? Con el contexto todo cambia, ¿no? Claro. Bien, vamos a seguir platicando de esto. Vamos a una pausa de nuestros patrocinadores y regresamos. En Beautiful Stone tenemos las mejores joyas para ti. Encuéntranos en Facebook e Instagram como Beautiful Stone y por WhatsApp al 999 11 8 24 55. Beautiful Stone, una joya, tu mejor inversión. Nutrición especializada para estómagos sensibles. El alimento Seco Jus está formulado especialmente para perros adultos de cualquier talla o raza con sistema digestivo sensible o alergias e intolerancias alimentarias. Beneficios clave. Salmón como única fuente de proteína. Ayuda a reducir reacciones alérgicas. Arroz como único cereal. Menor riesgo de intolerancia al gluten. Fórmula completa y balanceada para una digestión saludable. Realiza tu pedido en tu sucursal más cercana. Ticul, Mérida, Campeche u Oshkoshka. Porque cuando su pancita está bien, su bienestar se nota. Bien, ya estamos de regreso. Muchas gracias por continuar con nosotros. Por supuesto, también muchas gracias a Beautiful Stone, una joya, tu mejor inversión. Muchas gracias también a Cbot. Y de paso, pues aprovecho para decirles que pronto regresaremos a radio, a Cbot Radio, radio digital. Le estaremos dando, por supuesto, la dirección en la que usted podrá ahora también sintonizar nuestros programas, nuestro contenido de Dog Hunter. Y también, pues bueno, muchas gracias a Juse Este Alimento. Muchas gracias a todos ellos por su patrocinio. Y bueno, pues hablando de este asunto de la afectación o no que pudiéramos encontrar de la información médica
¿no? Sobre nuestros animales. Finalmente, ¿tienes conocimiento de que haya afectado a alguna mascota o que haya llegado algún cliente y te haya dicho, es que yo vi esto en el internet o en tal red social, se lo di, pero no veo que mejore? Sí. ¿Ha dado el caso? ¿Se ha dado el caso contigo? ¿Ya es común? Bueno, fíjate que... No tan común, pero hay casos ya. Con nosotros no. A lo mejor hace algunos años era más común que ahora. Hoy casi no, porque la mayoría de nuestros clientes son clientes antiguos. O sea, son clientes que ya tienen mucho tiempo y están ellos acostumbrados a un proceso de medicina diferente. Yo digo como debería de ser, ¿no? Entonces es difícil que hagan algo así. Sí lo llegamos a ver con clientes nuevos, ¿no? Clientes que nos buscan y pues sí nos dicen, oye, es que fíjate que mi perrito pues tenía diarreas, pero pues la verdad es que le estuve dando este medicamento y luego este y mejoró 2 días, pero luego volvió a empeorar y entonces ya llevamos 2 semanas y como no veo que mejore, pues entonces sí, ya aquí estoy, ¿no? Desde... pues mi abuelita me dijo, ¿no? En la casa acostumbramos, es que en redes me dijeron, había una amiga que tuvo un caso igualito con su perro, pero pues con el mío no funcionó, ¿no? Pues sí hay, yo te diría que inclusive más de lo que me gustaría ver, pero sí, son comunes, desde eso que son casos graves, hasta aquellos donde pues es el otro lado de la balanza, ¿no? Personas que vienen a urgencia, que te gusta 3, 4 de la mañana porque su perrito vieron un puntito negro y pues era una hormiga que le mordió la lengua, ¿no? Y agarraste, tic, listo, ya está, se acabó, ¿no? La urgencia. Entonces te digo, ese tipo de situaciones, pues sí se presentan, pues más seguido de lo que quisiéramos, ¿no? Pero sí se da. Y de esas ocasiones en las que se llega a presentar, ¿los tratamientos han sido los correctos? No. O sea, digo, porque esa es otra, ¿no? Sí. De pronto pude haberle dado y se curó, como dices. Pero desde que están contigo, pues obviamente no. Claro. Entonces ahí está la afectación que de alguna manera pudieran tener. Ya mencionabas al principio de este espacio que pues económicamente tal vez no te afecte, pero pues clínicamente sí le afecta al propietario, bueno, a la mascota, ¿no? Y finalmente el propósito de este programa en específico es pues dar una luz con respecto a la información que hay ahí, ¿no? Entonces, si bien la información pudiera ser correcta para algunos casos, para algunas situaciones, no estás mal porque estás subiendo tu caso y a ti te funcionó, tu animalito está bien, pero ahí habíamos visto que no todos los casos son iguales. De hecho, hay muchas enfermedades que se llaman autolimitantes. O sea, quiere decir que aunque tú no hagas nada, la mascota va a sanar. Su propio organismo está sanando. Cuando esa enfermedad es autolimitante y tiene una diarrea mecánica, comió una mayor cantidad de comida de la que debiera, ¿sí? Digo, eso no quiere decir que esté enfermo. Se rompió el equilibrio, se indigestó, se rompió el equilibrio y tuvo una diarrea o 2 o 3, ¿no? Como ya muchos de estos pacientes viven dentro de casa, entonces hoy es más notorio, te das más rápido cuenta, lo ves, tienes que limpiar, lo hueles, ¿no? Entonces es mucho más notorio e incómodo. Y tú pides una recomendación y te dice, no, dale probióticos. Y le diste probióticos y se le quitó. Pues si no le hubieras dado nada, seguramente también se le hubiera quitado, ¿sí? Pero ya te quedó a ti esa idea. Así que si tu perro vuelve a tener diarreas, le vas a volver a dar probióticos, ¿sí? Y la posibilidad de que vuelva a ser algo autolimitante, pues es alta. Así que van a ser 2 veces
que se lo diste y lo solucionaste. Y si las 2 veces lo solucionaste, una tercera se lo das y no solucionas, pues pensar en ir al veterinario a lo mejor no sigue sin ser tu primera opción, porque ya preguntaste, te lo solucionaron en 2 ocasiones y no te costó, entonces vuelves a preguntar. ¿Sí? Entonces se va dando esta mecánica. La gran mayoría de enfermedades, pues la realidad es que van a ser de resolución sencilla. Va a ser difícil que alguien sin tanta experiencia se equivoque. ¿Dónde se equivocan? Donde ya los casos no son sencillos, donde los casos no son comunes, donde esa enfermedad ya no es autolimitante. El punto aquí es, ¿y cómo sé cuándo esa enfermedad es autolimitante o no? ¿Cuándo esa enfermedad es una enfermedad sencilla o cuándo se va a complicar? ¿Sí? Hoy en día hay N cantidad de consultorios veterinarios, es más, ya ni siquiera consultorios veterinarios, ¿no? Ya la tendencia hoy con los jóvenes, con los doctores jóvenes, está enfocada a yo doy consultas a tu casa. O sea, no invierto en consultorio, no invierto en equipo, agarro mi carrito, mi maletita y me voy a tu casa. Ahí te hago la consulta, te cobro y así me voy consulta tras consulta. Cobro económico por lo que me permite no pagar impuestos, no pagar renta, no invertir. ¿Sí? Entonces cobro económico y lo estoy haciendo. ¿Les va a ir bien? Sí, en el 9 de cada 10 casos seguramente. Seguramente les va a ir bien porque son de este tipo de enfermedades. Pero en la enfermedad que ellos ya no tengan esa experiencia para poder determinar la diferencia entre uno y otro, ahí es donde empiezan los problemas, ¿no? ¿Sí? Y lo mismo pasa con la información en las redes. ¿Sí? Por eso se sigue dando, por eso se sigue habiendo. Hay, ¿qué te gusta? A lo mejor al mes yo veo 2 casos así, 3 casos de pacientes que ya vienen preatendidos o premedicados con información de las redes sociales, pero ¿cuántos no veo? Claro. Que a lo mejor sí les fue bien. No porque sea correcto, sino porque el paciente iba a estar bien de todos modos, ¿no? ¿Sí? Es complicado. Claro, es complicado. Se antoja bastante complicado. Pero bueno, vamos a nuestra última cápsula de esta noche y volvemos ya con las conclusiones del programa. No se vaya. Esta cápsula es presentada por Hus. ¿Sabías que las razas de perros grandes viven menos años? El bulldog francés, el gran danés, el lebrel irlandés, el dogo de Burdeos, el San Bernardo y el boyero de Berna están entre los perros que viven menos años. No por casualidad. La mayor parte de las razas caninas menos longevas también están entre las más grandes del mundo. Ello se debe a que los perros grandes y gigantes experimentan un crecimiento muy acelerado y acaban envejeciendo más rápido que los de talla mediana y pequeña. No obstante, hay otros factores que pueden influir en la cantidad de años que viven los perros, como puede ser la predisposición genética a enfermedades complejas. Algunos de estos perros son el bulldog francés, el gran danés, el lebrel irlandés, el dogo de Burdeos, el pastor del Cáucaso, el San Bernardo, el boyero de Berna y algunos bull mastiff. Una de las excepciones a las reglas son los bulldog franceses. No son conocidos solo por su tierno aspecto regordete y su carácter sumamente amigable, sino que también por su baja longevidad. Aunque algunos individuos logran sobrepasar los 8 años de vida, la esperanza promedio de esta raza se sitúa alrededor de los 5 años. Como muchos saben, ello se debe a la altísima incidencia de problemas de salud que suelen estar relacionados con la morfología del bulldog francés. Los más frecuentes derivan de su condición braquicéfala. Como mencionamos, hay una relación inversamente proporcional entre el tamaño de las razas caninas y su longevidad. En líneas generales, cuanto más grande es la talla de un perro, más corta es su esperanza de vida. Así pues, no es ninguna sorpresa que el gran danés o dogo alemán
que encabeza las listas de las razas más grandes del mundo, también sea uno de los perros que viven menos. Su esperanza de vida es de 6 a 8 años, pero hay casos emblemáticos como el de un perro llamado Zeus, un gran danés que conquistó el récord Guinness como el perro más alto del mundo. Esta cápsula fue presentada por Hus. Bien, ya estamos de regreso. Gracias por haber estado con nosotros, por haber llegado hasta aquí. Gracias por su sintonía. Les recuerdo que muy pronto vamos a estar de nueva cuenta en radio. Estaremos pasando, por supuesto, la dirección, una radio digital a través de Cibot Radio. Y pues para concluir, Fidel, con este asunto de qué tanto afecta la información que hay en redes sociales a las clínicas, a los veterinarios, ¿cuál es el resumen? Yo creo que tenemos que terminar por adaptarnos e ir evolucionando con esta velocidad de la información. Tenemos que aprender a ser más responsables con lo que comunicamos y a hacernos responsables de las decisiones que tomamos los que usamos el Internet. No solamente aquellos que, como ahorita nosotros que estamos comunicando, sino como usuarios de la información que obtenemos, ¿no? Tenemos que hacernos responsables de esa decisión, ¿no? Porque eso es responsabilidad de nosotros. Claro. ¿Sí? Yo puedo ver a 500 personas tirándose de cabeza, pero no porque haya 500 personas me voy a tirar yo, ¿no? Sí, y ahí también nos sucedió en Campeche hace algún tiempo una cliente que llegó con el paciente, se le dio la consulta, se le dijo, bueno, mira, hay que hacer análisis, pudiera hacer esto, pudiera hacer lo otro. Pues déjeme lo pienso, y se fue. Y luego regresó diciendo que había buscado en Google lo que la doctora le había dicho y que sí concordaba. Entonces, estaba de acuerdo en que se le hicieran los exámenes. Y mira, pudiera ser no está mal, es una válido, validación. pero se perdieron un par de días en donde el animalito siguió mal hasta que, pues, esta era una señora, pues, habló con San Google y le sonó, o le dijo lo mismo que le dijo la doctora, ¿no? Entonces, ahí la información, pues bueno, ayudó al animalito para que la propietaria se decidiera a hacerle los análisis y de ahí, pues ya poderle dar a ese paciente la medicación o el tratamiento correcto, ¿no? Claro. También, como dices, bueno, es decisión del propietario, es responsabilidad del propietario. Desde un principio pudo haber dicho, ¿sabe qué? Adelante o no. Mira, pero la información, a lo que voy, finalmente la información ahí está. Sí. Y como dices, la responsabilidad de qué hacemos con ella es nuestra, ¿no? Claro, aquí cuando llegan a consulta, ahí sí te puedo decir que ya a lo mejor 8 de 10 o 9 de 10, cuando entro a consulta con un paciente, el propietario ya buscó en internet. 8 de 10, 9 de 10, 10 de 10, 7 de 10, ya vienen con mucha información previa. Ya revisaron, ya informaron, ya buscaron, ya preguntaron y ya llegan aquí ya con cierto conocimiento. Eso no es malo. Bueno, por lo menos yo así lo veo. Yo no siento que eso sea malo. De hecho, la gran mayoría, muchos ya preguntan. Entonces, te dicen, tú les explicas y más de uno me ha constado. Sí, fíjate que yo también encontré eso. O sea, te están validando, ¿no? Y te dicen, sí, yo leí esto, pero yo leí que esto pudiera ser así, así asado, ¿no? O pudiera irse por este lado. Y le digo, bueno, sí, pero no. ¿Por qué? Por esto. O sea, esa inteligencia o Google, o sea, en Google te lo está diciendo y no está mal, pero no le diste el contexto completo. Te faltó decirle que tu paciente tiene esto y claro. Esto, sí, y entonces esta recomendación, ¿no?, ya no te lo hubiera dado. ¿Sabes qué? Sí tienes razón, no se lo dije. ¿Ok? Entonces, en lugar de yo como médico pelearme, porque
Tuvimos un doctor que era de pelearse. No, ¿cómo es posible? Aquí el doctor soy yo, usted si quiere, pues entonces no venga a consulta, véalo en el internet. Le digo, tranquilo, no tienes por qué pelearte. Simplemente estás demostrando, es una oportunidad para demostrar tu experiencia, tu conocimiento y entender pues que la información ahí está. ¿Cómo te vas a pelear con el internet? Pues, Claro. Péleate con la tecnología, pues, solo que quieras regresar a la época de las cavernas, ¿no? Hay que usar la herramienta, hay que usar la tecnología a nuestro favor, ¿no? Y en este caso, pues si la persona pregunta, pues, está bien. Si quiere validarlo con la información, pues adelante, está perfecto, ¿sí? ¿Cuál sería el problema? El problema no es que lo busque o lo valide. El problema es que el tiempo que se tarda en tomar la decisión, ahí es donde puede haber un problema. Como te digo, en el caso del gatito que tuvimos, que te decía hace unos momentos, pues el gatito perdió 3 días valiosos y cuando llegó aquí, pues, la verdad es que fue un valiente, fue todo un guerrero porque hizo todo lo posible él físicamente por salir adelante, pero su cuerpo ya se había demeritado mucho y al final terminamos perdiendo, ¿no? Terminamos perdiendo la batalla, ya no está con nosotros y a lo mejor viendo hacia atrás pudiéramos pensar, esos 3 días fueron clave, ¿no? Hubieran sido igual y no lo sabemos, ¿no? Hablar hacia atrás al pasado es fácil y si hablamos de responsabilidad, pues sería muy irresponsable que yo diga que por 3 días antes se hubiera salvado. Debería ser fácil, pero la realidad es que no sería responsable. Pero es un ejemplo de cómo ese tiempo en el que te tardas en decidir puede tomar factores hacia un lado o hacia otro. Sí, la diferencia entre la vida y la muerte, ¿no? Así es. Pues te agradecemos mucho el que hayas platicado con nosotros. Al contrario, Carlos. Y ojalá que a usted pues, le haya servido esta plática que hemos tenido el día de hoy con nuestro director general. Yo le agradezco mucho que haya estado en sintonía con nosotros y nos vemos y nos escuchamos el próximo jueves. Este programa es presentado por Beautiful Stone, una joya, tu mejor inversión. Just, porque cuando su pancita está bien, su bienestar se nota.